Digamos todos juntos: el fin está cerca. El arrebatamiento de la iglesia será muy pronto. ¿Cuántos lo están esperando? Y quiero decirte, amada iglesia, esto no es un invento de hombres. Del mensaje que prediqué hace 8 días, alguien me escribió y decía: lea la Biblia, porque solo estás repitiendo algo que fue inventado hace 200 años. Y yo dije dentro de mí: que Dios reprenda al diablo. El arrebatamiento de la iglesia no fue inventado hace 200 años, sino que esto hace más de 2000 años Jesucristo habló que Él iba a regresar por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Usted cree un arrebatamiento que fue inventado hace 200 años? Y es más, antes de Jesucristo, podamos ver en la Biblia, hay profecías que profetizaron estos profetas en el Antiguo Testamento. Hablaron, profetizaron lo que hoy en día estamos viviendo usted y yo. Así que esto no es un invento, sino que eso el arrebatamiento, Jesús vino a confirmarlo. ¿Y cuánto creen de verdad que sí va a haber un arrebatamiento? Si eso fuera un invento del hombre, ¿para qué voy a hablar si eso no habló el Señor Jesucristo? Pero la Biblia nos dice, nos enseña que el mismo Jesucristo habló que Él iba a regresar. ¿Y cuántos lo están esperando? Y es una realidad, mi amado hermano, que para mucha gente hablar de eso es una locura. Pero usted y yo sabemos perfectamente, la misma Biblia dice: eso será una locura para los que se pierden. ¿Acaso no fue así lo que pensaron la gente en el tiempo de Sodoma? Para aquel entonces, cuando Lot salió de Sodoma, los habitantes de ahí, sin ninguna duda, pensaron: ¿qué está haciendo ese hombre? Está abandonando su ciudad. ¿Y a dónde se va a ir? Y Lot sabía por qué estaba huyendo de Sodoma. Era por mandato del Dios Todopoderoso, que envió a sus siervos, a sus mensajeros, para advertirle a Lot que se salga de inmediatamente en Sodoma, porque iba a llover fuego y azufre desde el cielo, porque la ira de Dios ya estaba sobre Sodoma. Y la gloria sea para Dios, porque Lot creyó y salió. Y para la gente que estaban ahí, mi amado hermano, eso es una locura. ¿Cómo va a ser posible que va a descender fuego del cielo? Y la misma Biblia dice que eso iba a pasar nuevamente en el tiempo que estamos viviendo. Y también, ¿acaso no fue así que pensaron la gente, mi amado hermano? Antes que llegara el diluvio, también pensaron que ese hombre que estaba predicando en aquel entonces era una locura. Pero mejor leamos la palabra para que usted se dé cuenta lo que habla la Biblia, lo que hacía la gente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Evangelio de Lucas, vamos a seguir acá en este libro, pero esta vez en el capítulo 17, para que usted se da cuenta lo que dice la Biblia. Y es la razón. Estamos tan convencidos porque la Biblia es la verdad y nos da a conocer las características o actitudes de los últimos tiempos. Capítulo 17.
Vamos a ver el versículo 26. ¿Ya lo tienen, amada iglesia? Oiga lo que dice la palabra, pues. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí nos da a conocer lo que hacía la gente. Dice, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, oiga, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Y eso, ¿sabe qué, mi hermano? El cristiano debe de estar alerta hoy en día por medio de esa palabra, porque le digo con todo mi corazón y en el nombre de Jesucristo, así como la gente en Sodoma ignoraron, ellos no estaban conscientes de lo que se acercaba sobre Sodoma. ¿Sabe por qué? Porque no le daba importancia a Dios en sus vidas. Ellos estaban inclinados en otras cosas. Y por esta razón que nos damos cuenta que solamente uno y su familia salieron de Sodoma, pero lamentablemente, aunque salieron ya su familia, pero no todos se salvaron. Aunque ya iban de camino a la salvación, pero no todos de la familia de Lot se salvaron. Su esposa se quedó junto con los habitantes de Sodoma y no pudo alcanzar la vida eterna. Y la misma Biblia nos da a conocer eso iba a pasar, porque lo que estamos leyendo aquí, usted se da cuenta ahí en su Biblia que aquí es una profecía que habló el Señor Jesús. ¿Y se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Tal como la gente ignoraron en aquel entonces, así se está ignorando hoy el mensaje de la palabra de Dios que se está anunciando hoy en día. Exactamente está pasando lo mismo. Y más adelantito vamos a regresar en estos versículos de la palabra del Señor. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta de verdad que se está repitiendo las mismas cosas hoy en día, tal como en Sodoma y en el tiempo antes del diluvio. Está pasando. Eso vino el Señor Jesucristo a confirmarlo. Y para aquel entonces, como le digo, las dos cosas que pasó aquí, que nos da a conocer la palabra, para la gente es una locura cuando estaba en el momento, cuando aún todavía no había caído la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. ¿Qué cosa no hicieron la gente en contra de Noé? ¿Qué cosa no hicieron la gente? ¿Qué cosa no trataron de hacer los habitantes de Sodoma contra Lot y contra los mensajeros que estaban ahí dentro de la casa de Lot? La gente quisieron hacerles daño, pero jamás se preocuparon en preguntar cuál es la misión de ellos, y por eso perecieron. Y para muchos,
Lo que vino a hacer Jesús es una locura, pero para nosotros lo que vino a hacer Jesús no es una locura, porque ahí podamos ver el amor de Dios hacia toda la humanidad, porque Él murió por todos nosotros. ¿Por qué razón? Para salvarnos de la terrible situación que ha de venir en este mundo. Ahora, si estamos viendo con nuestros propios ojos lo que está pasando y lo que le estoy diciendo, donde se está cumpliendo esa palabra, esa profecía, no en la gente inconversa, sino que lamentablemente esas palabras se están cumpliendo en los mismos cristianos, porque hoy en día cristianos que no quieren saber nada de la palabra de Dios, cristianos que están actuando como ellos quieren y no han querido entender el mensaje que Dios está hablando en estos últimos tiempos. ¿Cuántos están despiertos? Y si usted ya está callado y aún todavía estoy empezando, ¿qué hará usted cuando vamos a tocar los otros temas, los otros puntos acá? ¿Se alegra o ya quiere irse para su casa? Los que están alegres digan amén. Ahora, mi hermano, nos damos cuenta que todo esto está pasando, y yo creo con todo mi corazón, y usted también debes de creer con todo tu corazón, el fin está cerca. El arrebatamiento de la iglesia será muy pronto, y ya he dicho, y esto no es invento de hombre, entonces con más razón la iglesia debe de cumplir su misión. Solo una, y los demás no le escucharon, pero dale palma a Cristo Jesús. Bendito sea Jesucristo. Yo alabo el nombre del Señor. Aquí voy a retomar todo lo que he hablado hace 8 días, porque es la segunda parte de este mensaje. Con más razón la iglesia debe de cumplir su misión. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Habrá alguien que pueda decir cuál es la misión de la iglesia? Amén. Yo pensé que van a decir camino bíblico. La Biblia, el mismo Señor Jesucristo nos da a conocer a todos nosotros, porque a veces la iglesia, mi amado hermano, por eso le digo, está terrible lo que está pasando hoy en día, hermano. Está terrible, es triste y lamentable. Y me hace recordar la palabra que prediqué aquí el día de ayer con los poquitos que llegaron aquí en los cultos de los jóvenes, que los cristianos están en una crisis tan tremenda. ¿Están en crisis la gente cristiana o no? Una crisis terrible, mi amado hermano, y eso podamos decir: misericordia, Señor, yo quiero salir de esa crisis y yo quiero ser bendecido en el lado espiritual, porque la gente bendecida son aquella gente, mi amado hermano, que cumple su propósito en el nombre de Jesucristo. Si escuchamos por medio de la palabra y la misma Biblia, ¿cuántos tienen Biblia? Levanta su Biblia, vamos a ver. Levanta su Biblia, pues. El otro agarró la mano del hermano y levantó su Biblia para que se mire que tiene Biblia. Bendito Dios, ¿quién vive? La misma palabra nos habla, mi amado hermano. Nos da a conocer en el tiempo en que estamos
Y ahora en la misma palabra no soy yo, sino que es la misma palabra que nos da a entender y nos impulsa, nos motiva que usted y yo debemos de cumplir nuestra misión que el Señor Jesucristo lo dejó escrita en su palabra. Él habló a todos sus discípulos y él dijo: ir y predicar el evangelio a todas criaturas. Y dígale: los que creen y serán bautizados serán salvos, y los que no van a creer el mensaje que llevan ustedes serán condenados. No hay discusión, no hay peros, porque estaba pasando algo con los discípulos, y por eso nos damos cuenta que el Señor ahora por medio de su palabra nos está hablando. Porque muchos dicen: sí, pues, pero los discípulos pudieron hacer eso. Los discípulos pudieron trabajar porque Jesús caminaba con ellos. Ellos vieron a Jesús con mucha razón. Ellos hicieron lo que hicieron porque caminaron con Jesús, pero nosotros no. Pero el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra que bienaventurados, dijo Jesús, los que no me vieron pero creyeron en mí, dijo Jesús. O sea que usted es bienaventurado, que no hemos visto a Jesús, pero estamos creyendo que Él es real. A su nombre. Si estos discípulos y apóstoles fueron valientes, mi amado hermano, caminaron con Jesús, son bienaventurados. Ahora usted es más que un bienaventurado, porque sin verlo, sin conocerlo a Jesús, así hablando físicamente, pero usted está creyendo y está obedeciendo al Señor, y dice: mano a la obra, y id y predicad el evangelio a todas criaturas. Pero ahora la pregunta: ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio va a predicar la iglesia o los cristianos en el tiempo actual si ni siquiera nos congregamos muchas veces? Aleluya. ¿Cuántos están felices por eso? Dale gloria al Señor. Estamos en una casa de oración donde tenemos la Biblia presente y estamos predicando la palabra del Señor. Ahora eso es lo que debemos de pensar: ¿qué evangelio predicamos nosotros? Y le digo esto: si muchas veces, ¿cuántas veces venimos a la iglesia en la semana? Aquí debemos de agradecer a Dios, porque antes que va a sonar la trompeta, el Señor está tratando de dar a conocer a su iglesia, y que su iglesia recapacite y que se levante y que se ponga a cuenta con el Señor. Porque mucho pueblo está tan equivocado, piensa tan solo que llegó al culto y ya estuvo. Pero hay un compromiso más. Y no es el pastor el que da, no es el evangelista, no es un profeta, es el profeta de los profetas, el Señor de señores, el Rey de reyes, es el que habla, y Él es el que ordena a su iglesia, no es el hombre. Y tengo que predicarle la palabra, aunque aquí hay veces usted ni se imagina qué es lo que siente uno al estar aquí. Pero como esto es palabra del Señor, lo tenemos que dar. Como decía un hermano: aunque las piernas me tiemblan aquí detrás de ese púlpito, pero te tengo que hablar lo que dice la Biblia. Usted y yo tenemos un compromiso serio con el Señor, llevar el evangelio de Jesucristo. Ahora la pregunta, por eso, y debemos de analizar nuestro cristianismo de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro cristianismo nosotros en el tiempo actual? ¿Estamos predicando el evangelio? Si aquí bien lo sabemos, si Dios nos tiene aquí en su casa, es por capacitarnos y no de cerrarnos en cuatro paredes y hasta ahí se acabó todo.
Y le digo esto: la iglesia, en vez de cumplir su propósito de predicar el evangelio que Jesús dijo, id y predicad el evangelio a todas criaturas. Pero hoy en día, ¿quién está predicando la palabra del Señor? Muchas veces, y le digo, cuando estamos en un ministerio, solo porque la organización o el equipo de trabajo tiene su día de ayuno, día de visita, salimos a visitar. ¿Y qué pasaría si dejamos el privilegio? Salimos a visitar, a evangelizar, seguimos a ayunar. Nada. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Digan amén fuerte. Quiero ver ese pueblo alegre. Dele palma a Cristo Jesús. Hay un nombre de esta clase de cristianos, se me fue en la mente, que solamente cuando estamos, porque soy pastor, pues ni modo, tengo que predicar. Soy una solista, soy uno que canta, pero cuando tengo privilegio en la iglesia. Ahora, ¿será que, mi amado hermano, estos apóstoles solamente fueron cristianos que se encerraron en cuatro paredes, cantaron y profetizaron, hicieron cuantas cosas y ahí se acabó todo? No, el mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo que Jesús y sus discípulos, es cierto, Jesús predicó en el templo, predicó en las aldeas, predicó en las orillas de un lago. ¿Es cierto o no es cierto? Pero los cristianos van a la playa hoy en día para andar solo con ropa interior nada más, no para ir a predicar la palabra del Señor. ¿Verdad que para eso van a la playa la gente? Pero ¿quién se ha tomado la molestia de predicar la palabra en todas partes, mi amado hermano? Por eso hay cristianos que muchas veces son atrevidos, pero para lo bueno. Una ocasión había un hermano cabales en Semana Santa, mientras que toda la gente estaba llena en la playa, programó un culto evangelístico y me dijo: hermano, yo quiero que vaya a cantar conmigo porque tenemos programado un culto ahí en la orilla de la playa de tal lugar. Mientras que la gente estaban paseando y otros aprovechando, colocando sus instrumentos para predicarle el evangelio de Jesucristo. Se fue el gozo. Y por eso le digo: ¿qué evangelio estamos predicando nosotros? Mira, pues, oiga, lo que hacemos nosotros hoy en día, los cristianos de hoy. Por eso, con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo, le estoy diciendo esto, para que podamos recapacitarnos. Nosotros hoy en día estamos encerrados en cuatro paredes y solo hablamos de luchas. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto dicen amén, mis hermanos? Ahora la pregunta: ¿de qué lucha estamos hablando? Si solo estamos aquí. ¿Y dónde queda lo que recibimos aquí? Porque usted sabe que el Señor viene a capacitarnos aquí. Después de esto, mañana, pasado mañana, toda la semana, a darle todo lo que usted recibió aquí, porque el Señor ministró tu vida en medio de la alabanza, en medio de la palabra, en momento de oración. Dios empieza a ministrar tu vida y el Señor te da de su poder, de su autoridad, no para que te quedes en casa, sino que es para proclamarlo, lo que Él ha ordenado en su palabra. Y el mismo Jesús es el ejemplo para nosotros. Jesús, mi amado hermano, siendo el mismo Jesús, no es porque Él es Jesús y dijo: pero ustedes, mis discípulos, vayan.
y yo me quedo sin hacer nada porque yo soy Dios. Háganlo ustedes. No, el mismo Jesús andaba predicando y enseñando el evangelio que salva y que da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esa palabra y que podamos ponerlo en práctica ahora para que usted se sigue con estos ánimos? Pregunta un poquito al que está a su lado y dígale: ¿qué clase de cristiano es usted? Dígale: ¿un cristiano oidor o hacedor? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Oidores o hacedores? Pero ahora, las dos cosas debe de tener en nuestra vida: oidores y hacedores. ¿Qué significa eso? Lo que el Señor me da a entender por medio de su palabra, pues tengo que ponerla en práctica, porque soy un oidor y hacedor de la palabra. Tengo que cumplir lo que la Biblia me dice. Pero muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Solamente en la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive y a su nombre gloria, la honra y la gloria sea para Él. Gracias, Señor, por hablarnos. Pero solo oidores nada más. Mañana lo mismo. Estamos encerrados en nuestra casa, o cada quien para su trabajo, y hoy en día se está cumpliendo la palabra que hemos leído. Lo que hacían Sodoma y Gomorra, ¿qué hacían ellos, hermano? ¿Qué hacían ellos? La Biblia dice: les gustaban las fiestas, les gustaba el negocio, les gustaba, dice, edificar casas, les gustaba comprar. Es lo que hacían ellos. Se dedicaban a eso. La misma Biblia dice, y el peligro acá, que Jesús mismo dijo: así será en aquel día, en los últimos tiempos, cuando ya está cerca el arrebatamiento de la iglesia, que el pueblo se va a preocupar en vender, en comprar, en hacer siembra, en construir. No porque es pecado construir, no. El problema es que solamente ahí está ya el cristiano, y para el tiempo para buscar a Dios ya no hay. Así está la iglesia hoy en día, ¿o no, mis hermanos? Y los líderes, ¿qué pasa con los líderes? Dice usted: ay, hermano, cuesta mucho ser líderes de la iglesia. Y sabe que lo único que se hace muchas veces, cuesta mucho, dice, solamente ordenar. ¿Cuántas sillas tenemos aquí en la iglesia? A ver si lo sabe. ¿Cuántas sillas tenemos aquí? Más o menos. Unas 120 sillas. Y entre semana se coloca unos 50, 60 sillas. Y solo por colocar un par de sillas en la iglesia, no, es que ser líderes cuesta mucho, hermano, cuesta mucho. Uno sufre mucho. Hay lucha, hay prueba. No sé si la silla lo critica o le da un patada a las sillas para que hay mucha lucha. Si solo en la silla se coloca y dice: no, cuesta mucho, hermano. Dios mío, tiempo se requiere. Así son los cristianos hoy en día, ¿o no? Amén. Y un ejemplo: las hermanas salen a visita. ¿A cada cuándo salen a visitar las hermanas? Cada 15. Y dice: cuesta mucho. Hasta cada 15 días. A su nombre. Ay, es que se requiere mucho tiempo. Dios mío, cómo se cansa uno, se quema uno en el sol y en bus anda. No, un ejemplo le estoy dando, no le estoy diciendo que así están diciendo. Un ejemplo. Ay, cuesta mucho, Dios mío, hay tanta necesidad. Hasta cada 15 días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está dura la situación o no? Triste realidad.
Mientras que aquí nos dan ejemplo, mi amado hermano, que los de los verdaderos seguidores de Jesús no estaban llenos de cuentos. Ellos no decían: Señor, pero la pobreza, Señor, pero nuestro trabajo, Señor, pero nuestra necesidad. Es más, Jesús les dijo: vayan y hagan mi trabajo. Y Jesús les dijo: no lleven nada, no lleven dinero, no se preocupe qué es lo que van a comer, no se preocupen de la ropa. Y Jesús les dijo: porque el obrero es digno de su salario, así que vayan. Así dijo Jesús a sus discípulos, ¿o no? Cuando se trata para hacer la obra del Señor, para hacer la voluntad de Dios, usted solo vayas tú. Y si a la par suyo hay un bendecido, ni modo, tiene que darte de comer. Pero ¿cuáles son los pretextos que pone hoy en día la gente? La gente hoy en día dice: no, es que hay mucha lucha, es que es difícil de ser líder de una iglesia, hermano, de ser diácono, de ser diaconisa, de ser una directiva. Es tanta situación, es muy dura, es difícil. Pero ni siquiera estamos llegando ni a las rodillas de los apóstoles, y hablamos nosotros, y cuando estamos dentro, y es más, muchas veces, mi amado hermano, que lo único que se sabe hacer hoy en día: el martes voy y el viernes no voy, y si voy el viernes, el domingo no voy, y si voy el domingo, pues hasta cada 15 días voy nuevamente. Amén. Y luego que viene, después, mi amado hermano, pasa el tiempo y la gente solo se dedica, hermano. La lucha es tan grande, tan difícil. Y aquí yo estoy viendo los discípulos de Jesús. Jamás dijeron: Jesús, ya no aguantamos. Jesús les advirtió antes de que ellos se van. Jesús les advirtió. Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia. El Evangelio de Lucas nuevamente. ¿Cuántos están felices? Estamos comiendo la palabra del Señor. Capítulo 10, Evangelio de Lucas. Y vamos a leer del versículo vamos a ver por acá la palabra del Señor, versículo 3. Aleluya. Dice la palabra, oiga pues lo que dice. Pero mejor vamos a leer todo, del versículo 1 al 3. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Id, he aquí yo os envío, ¿qué dice su Biblia? Como cordero en medio de lobos. ¿Para qué? Para que los discípulos no se van a salir ahí y decir: Señor Jesús, ¿por qué nos pasa eso? Mira, la gente nos persigue, mira, la gente nos quieren matar. Antes de que ellos van a decir esto, Jesús le dijo: vayan, pero tengan cuidado, porque los voy a enviar como a ovejas en medio de lobos. ¿Y qué hacen los lobos con las ovejas? Los quiere comer, los persigue. En otras palabras, Jesús los anticipó a sus discípulos: los voy a enviar, pero los van a perseguir, los van a querer matar, los van a querer destruir. Pero él dijo: cuidado, oren, sean fuertes, sean valientes y no se quejen. Deben de saber a dónde los envío. Ahora les digo, ¿han entendido los cristianos en dónde están metidos hoy en día los que dicen: adoramos, testificamos, servimos al Señor? Muchas veces no, porque
La gente cree que por buscar, por servir, o por hacer la voluntad, o por predicar, o por cantar, o por testificar de Jesús, y a nadie quien te molesta, porque es el siervo, es la sierva. Nadie le molesta a aquella, porque si alguien le molesta, alguien le hace un daño, caerá rayos sobre su vida. Así que cuidado, no lo molesten. No, mi amado hermano, eso sí, eso cuando Dios pelea por su siervo, pero eso le corresponde a él, no tiene que usted decir. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Sino que los cristianos piensan, no, mientras que si yo voy a hacer, como decía hace mucho tiempo, un hermano decía que le tomaron y le dijeron: hermano, hemos pensado que usted va a ser diácono de la iglesia. Estoy hablando ya años. Y el hermano decía: está bien, hermano. ¿Y sabe qué? Lo primero que dijo, y ya se vio que está equivocado, decía: hermano, está bien, yo con todo gusto voy a ir, pero le voy a dar diablo a toda la gente. Esa es la primera palabra que dijo. Y a poco tiempo empezó a chupar. Por lo primero dice, le voy a dar diablo a la gente. Pero aquí no hay que darle diablo a la gente. Aquí hay que darle la palabra bendita de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Vemos la palabra de Dios, amado hermano. Y ahora pensemos, ¿qué clase de líderes muchas veces están metidos en la iglesia? Si usted no quiere decir, yo le digo: cobardes, débiles, quejones, chillones. ¿O no es cierto, hermano? Esa es la clase de líderes que hay muchas veces. Porque todo el tiempo ya no aguanto, y por eso estamos en serio problema, amado hermano. Le digo, aquí los apóstoles jamás hablaron de lucha. Lea la Biblia y te darás cuenta. Lea la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, la vida de los cristianos de la Biblia, y usted se da cuenta que en ningún pasaje ellos decían: Señor, ya no aguantamos. Sino que ellos estaban predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, es triste lo que está pasando hoy en día. ¿Verdad que es triste? ¿Y dónde están más comprometidos la gente, dicen ustedes? ¿Qué pasaría si Dios hubiera establecido en la palabra, si Jesús hubiera dicho esto: todos los líderes de una iglesia los voy a establecer un salario, tal como para pastor, evangelista, diáconos, diaconisa, y el que quiere ser anciano le voy a dar un salario, pero de los buenos? ¿Qué harían los cristianos si eso hubiera quedado la palabra de esta manera? Como estamos tan acostumbrados, ya llegó 2 años, hermano. Yo he estado trabajando hace 2 años. Sin ninguna duda, antes de llegar los 2 años, van a salir haciendo propagandas ahí detrás de la casa de los cristianos. Hasta pondrían nombre, puros políticos van a ser, ¿verdad, mis hermanos? Porque hay un salario por en medio. Hasta van a poner los valientes de Jesús, los héroes de la fe. Vote por nosotros, aleluya. ¿Harían eso si eso se hubiera quedado en la Biblia? ¿Qué dice? Sin ninguna duda haría. Peor se escuchara un diácono, por colocar la silla en la iglesia, 3,000 quetzales su salario. Ahí sí aguantaría la lucha, aunque lo critiquen, aunque lo humillen, aunque lo van a machucar. Pero aquí estoy, Señor, yo te seguiré. ¿Qué te seguiré si hay un salario por en medio? Estoy seguro que todo mundo, hermano, ¿qué pasó conmigo, hermano? ¿Por qué no me toman en cuenta de diácono, diaconisa, hermano? Aquí estoy yo presente. Todo mundo pelearía por un puesto. Pero como el Señor dijo en su palabra: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Ay, Señor, mejor no. Sin saber que la Biblia dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor, mi amado hermano? Si hubiera un salario por en medio, la gente va a aguantar de todo, amado hermano.
¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, el que trabaja para alguien, el que es empleado, será que consigue problema el empleado o no consigue problema? Muchas veces es humillado, que no estás haciendo bien tu trabajo. Si no lo vas a hacer bien tu trabajo, haceme un favor, te me vas de aquí, porque yo quiero un empleado que trabaje. No todo el tiempo solo chateando en el celular. Aquí veniste a trabajar. Que le dice: está bien, patrón, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a tratar la manera de hacer lo más bueno que se pueda. Y se ofendió ahí cuando le dicen así, sin ninguna duda. Sintió fuerte. ¿Pero por qué? Todavía hace el esfuerzo. No importa aunque me regañen, no importa aunque mis compañeros de trabajo me van a hacer la vida imposible, pero yo voy a seguir en mi trabajo, porque sabe que en ese trabajo hay un buen pago. A su nombre. Por eso aquí debemos de pensar y analicemos muy bien. Nosotros somos la iglesia del Señor, y hay un compromiso tan serio, mi amado hermano. ¿Y dónde estamos más comprometidos? En el trabajo, en el negocio y en muchas cosas de esta vida. El que no viene a la iglesia, ¿sabe qué dice? Ay, hermano, es que mi patrón. Ay, hermano, es que esto es lo que está pasando. Dios sabe mi situación. Y Dios sabe el por qué. No, el Señor no dice: mira mi palabra, tenga cuidado con las actitudes de la gente que habló Jesús antes del diluvio. Y la actitud de la gente antes que llega a llover fuego y azufre sobre Sodoma. Y el Señor dijo: exactamente así va a ser en ese tiempo, en los últimos días, antes de que la iglesia va a ser arrebatada. Y lamentablemente le digo, los cristianos escuchan y miran, pero como que si no pasa nada. La gente está actuando como que si tuvieran millones y millones de años de vivir en este mundo, y la cual la palabra del Señor nos da a conocer que el tiempo se está terminando y está acabando. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Y cuántos quieren ponerla en práctica, amado hermano? ¿Cuántos le pueden decir al Señor en esta tarde: Señor, ten misericordia de mí, heme aquí, envíame a mí, Señor? Porque muchas veces decimos: suficiente, porque yo voy a ir a la iglesia y estoy sentado ahí y ya estuvo. Y pensamos: bueno, el pastor mira cómo predica la palabra, porque es pastor, es evangelista, mira cómo predica. Al fin, pues la obligación es de él de predicar la palabra. No, aquí la palabra del Señor nos dice: todos los que han creído en aquel que está allá arriba. Estamos nada más comprometidos con las cosas terrenales, y estamos en una vida al igual la profecía que habló Jesús. Y por eso hoy en día la gente se molesta, mi hermano, la gente se incomoda. Y es posible, hasta la gente tratarán la manera de desaparecer, y ya no quieren asistir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no les gusta la palabra. Pero ahora la pregunta, mi hermano, si usted está tan comprometido con su trabajo, con tu patrón, ahora, ¿qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con, como dice la palabra, qué pasa con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué pasa con el que pronto ha de venir? ¿Qué pasa? Él nos ha encomendado y ha dicho en su palabra: id y predicad el evangelio. En otras palabras, nos dejó una orden, y todo eso Él nos pedirá cuenta en aquel día. Y es aquí donde debemos de darnos cuenta cómo nos ha cegado el diablo muchas veces. Y esta palabra, casi la mayoría de cristianos donde se predica esa palabra, no dan ganas de decir un amén ni un gloria a Dios, y no dan ganas de decir gloria al Señor. Así como cabalito como estamos ahorita nosotros. No sé si el calor está dando sueño,
o porque usted dice, duro eso ser cristiano, ¿qué voy a hacer? Y sabe, es impresionante eso. Hay gente que sí entiende la palabra y sabe que qué es lo que dice, pero no entienden porque entendieron y para mejorar una vida. Como me dijo la hermana, una hermana me decía, hermano, la palabra tiene razón todo lo que dice, y realmente lo que dice la palabra yo no puedo llevar, mejor hasta aquí nomás. Y cumplió la palabra tal como dice la Biblia. A Jesús o el diablo, sin ninguna duda ese cristiano dijo, mejor el diablo que Jesús. Y lo hizo, mi amado hermano. Nada que dice, ¿y qué me va a pasar? Nada, mejor ya no, porque siento que la palabra tiene toda la razón y yo no puedo. Pero la palabra de Dios que nos da es para que nosotros entendamos y busquemos al Señor. Y por eso es lo que está pasando hoy en día, mi hermano, cuando Dios viene hablando por medio de esa palabra. Muchas veces no, hasta hay cristianos dirán, ¿será que voy a seguir o no voy a seguir? ¿Cuántos están dispuestos para seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, mi amado hermano? Debemos de darnos cuenta que el diablo está tratando la manera de cegarnos, porque el diablo sabe perfectamente que ya el tiempo se está cumpliendo y el diablo está buscando la manera como para amarrar a los cristianos para que no cumplan sus propósitos. El diablo quiere que seamos una iglesia, venir al culto y ahí se acabó todo. Y nada más compromiso con el Señor, mi hermano. Pero nosotros debemos de entender que el Señor nos llamó para que podamos anunciar su palabra. Recuerda que Él pronto viene. Por eso es triste y lamentable, mi hermano, que le digo que la gente han dado más prioridad a su vida material y su privilegio. Espiritualmente hablando, el privilegio, el talento que el Señor ha dado en su vida, lo han dejado tirado. ¿Han dejado tirado los privilegios de la gente o no? Y otros, así como la palabra nos da a conocer y todo lo que Dios nos habla, hay cristianos que dejan tirados sus privilegios y otros están en doble pensamiento y dice, ¿será que yo voy a seguir hablando de Cristo? No, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar. Ya es tiempo que nosotros debemos de salir en un doble pensamiento y hagamos una decisión de seguir a Cristo Jesús. Y cantidades, muchos, mi amado hermano, se han vuelto atrás. Pero hoy el Señor está dando un llamado a todos nosotros los que estamos aquí, que debemos de reflexionar que nuestra vida en Cristo, nuestro trabajo en el Señor es de por vida, serle fiel hasta la muerte. Y debemos de estar decididos, como nos enseña la palabra, en estos tiempos finales. Dios está buscando a gente dispuesta, no gente que dice no puedo, no gente que dice no, es que tengo necesidad, no gente que dice ay, es que estoy ocupado, ay, es que yo no soy para eso, es que yo no puedo, es que yo no quiero comprometerme a más. Porque comprometerse a más, hasta hay gente que habla de esta manera, es que con las cosas de Dios es algo serio, es algo delicada, y es por eso yo siento que no puedo. O sea que no ha tomado una decisión de seguir y de servir a Cristo Jesús. En pocas palabras, no está preparado para volar con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos cuando Cristo venga? Si ni siquiera sentimos gozo para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cómo siente tu corazón,
al escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Pero ya es tiempo, ya he dicho la palabra, mi hermano, y tengamos cuidado de eso, porque la Biblia nos da a conocer que todos los discípulos le fueron fiel a Dios hasta la muerte. ¿Y cuántos de aquí quieren ser fiel a Dios hasta la muerte? Ahora les hago una pregunta, a ver si todavía tiene en mente. ¿Quién es el que dejó a media entre los discípulos de Jesús? ¿Quién es el que dejó a media todo? Judas. ¿Y cuántos quieren ser como Judas? ¿Le fue bien Judas o no? Y si ahora andamos con el espíritu de Judas, ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Porque aquí veo yo, por ejemplo, cuando todos los discípulos abandonaron a Jesús y Jesús se quedó solo. Pero, por ejemplo, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro negó a Jesús. ¿Y Judas qué hizo? Judas vendió a su maestro. Pero ¿alcanzó misericordia Pedro o no alcanzó misericordia? Usted sabe que pecado hay pecado, ¿verdad, mi hermano? Pero ahora, ¿por qué Pedro alcanzó misericordia de parte de Dios, dicen ustedes? Porque le siguió a Cristo, y cuando él sintió que falló, y le falló a su rey, le falló a Jesús, le falló a su Señor, él no acudió en un lugar equivocado, sino que la Biblia dice, él acudió en el lugar adecuado donde debería de acudirse. Pero en cambio Judas, no hubo remedio para él. Si ahora andamos con el espíritu de Judas, que el espíritu de Judas nos hace afligir, nos hace que todo nos cuesta, nos hace que vamos a dejar todo a medias. Si el espíritu de Judas nos hace ver solo un montón de problemas y por eso no podemos seguir, pero el Señor nos da una oportunidad y nos dice: amado pueblo mío, arrepiéntese, levanta tus ojos y date cuenta que estamos en los tiempos finales y el tiempo se acerca, pero tienes una oportunidad para arrepentirte y alcanzarás misericordia como Pedro. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia, porque muchas veces en el lado espiritual todo mundo dice: lo que pueda hago, porque es para Dios. Dios no nos obliga a nada, sino que lo que Dios quiere es voluntad. Es la forma que acostumbran a hablar los cristianos, y dice: Dios quiere voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad tuya para servir al Señor? Miremos la vida de Judas en el Evangelio de Mateo capítulo 27, para que usted se dé cuenta qué es lo que pasó con Judas. Evangelio de Mateo capítulo 27, vamos a ver, creo que es el versículo 35. Gloria al Señor. Perdón, Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 3. Y vamos a dejar de hasta el versículo 5. Oiga pues lo que sucedió con Judas. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga lo que dice la palabra. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. ¿Y qué le pasó a Judas? Y fue y se ahorcó. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios nos habla por misericordia, hermanos. ¿Se dio cuenta Judas que cometió un grave pecado o no se dio cuenta? ¿Y cuántos se dan cuenta
de nuestro pecado y error, de nosotros que estamos haciendo el trabajo de Dios a nuestra manera, a como yo pueda, a mi voluntad, a mi manera. El Señor nos dice: un grave pecado, porque no le estás dando toda la honra que merece tu Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Grave pecado que le has negado tu tiempo. Grave pecado que piensas al estar comprometido con Dios es una pérdida de tiempo. ¿Es un grave pecado o no es un grave pecado? Es un pecado. Cuando la gente piensa: si voy a dedicar mi tiempo para Dios, ¿qué será de mi trabajo? Si tengo necesidad, estás confesando, estás diciendo que si vas a trabajar para el Señor, te va a ir mal. Y cosa que no es así, sabiendo que el que tiene poder para bendecir es el Señor. La gente está confiado con el trabajo, con el negocio. Debe de saber que el que bendice el trabajo, el negocio, es aquel que está allá arriba. Judas acudió en el lugar equivocado. En otras palabras, fue a pedirle perdón al diablo. ¿Y qué le dijo el diablo? El diablo y sus demonios le dijo: ¿qué nos importa a nosotros lo que hayas hecho? Cuando usted le dice: ay, Dios mío, el diablo logró conmigo, el diablo te puede decir: ¿qué me importa a mí? Si no quiere buscar a tu Dios, ¿qué importa a mí si le ha fallado a tu Dios? Eso te puede decir el diablo. Pero en cambio aquí vemos algo. Aquel que negó a Jesús. Aquí nos damos cuenta que para Judas ya no hubo remedio, porque acudió en un lugar equivocado. Pero ahora veamos a Pedro. Evangelio de Lucas, capítulo 22, ya estoy terminando. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y en el versículo 54. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, vamos a leer del versículo 54, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, y se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, fue, lloró amargamente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Verdad que fue un pecado de haber negado a Jesús? Pero ahora Pedro, ¿qué hizo Pedro? Cuando Pedro se dio cuenta de que cometió un grave pecado de negar a su maestro, él se arrepintió, pero no se fue con las personas, no fue con la gente. Dijo: perdónenme, sí, soy yo soy uno de ellos, perdónenme que negué a mi maestro. No, él se presentó en la presencia de su Dios y le dijo: Señor, perdóname. ¿Y alcanzó misericordia o no? ¿Cuál es la diferencia aquí entre Judas y Pedro? Pedro acudió en el lugar donde debería y alcanzó misericordia. Pero Judas, él dijo: bueno, ahí se acabó todo. Mejor buscó su lazo, se ahorcó. ¿Y dónde está Judas ahora? Y aquel que falló cometió un error. ¿Qué pasó ahora? Siguió en la misión, siguió testificando de Jesús,
siguió haciendo la voluntad de su Dios y se hizo más poderosamente en el poder de su Dios. El último versículo que vamos a leer, libro de los Hechos, aquí aparece Pedro, para que usted se dé cuenta que vale la pena servir al Señor y decir al Señor: gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Jesucristo. Libro de los Hechos, en el capítulo 5, ya es el último pasaje de la Biblia que vamos a leer, y espero que usted pueda entender lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. En el capítulo 5 y el versículo 14. Bendito Jesús. Ya lo tienen, hermano. Dice la palabra, el versículo 54, vamos a ver por acá. Perdón, Hechos capítulo 5, versículo 14, dice la palabra, dice así. Vamos a leer 3 versículos, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponía en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cómo se sanaba la gente? Solo con la sombra de Pedro. Ahora, ¿por qué? Porque ese hombre no dejó a media, enfrentó lo que tenía que enfrentar, reconoció que le había fallado a su Dios, pero siguió y siguió en la misión, porque sabía que el que está ahí arriba ya no estaba con ellos, pero él sabía que él iba a regresar. ¿Y qué será de él si él no siguiera? Y nos dio un ejemplo aquí y una oportunidad para nosotros, que nosotros debemos de seguir a Cristo Jesús. No debemos de hacer las cosas a nuestra manera. No debemos de decir al Señor: Señor, ay, es que cuesta. Debemos de dejar el espíritu de Judas y debemos de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida, y vamos a ser como Pedro, y muchas almas se salvarán para honra y gloria del Señor. Pero lamentablemente, ¿qué ha pasado con los que el Señor ha llamado a un privilegio? Muchas veces dejamos todo tirado, muchas veces no lo tomamos tan en serio, pero nuestro Padre que está allá arriba, Él nos habla y estamos a tiempo todavía. Pónganse de pie. ¿Cuál es nuestro tema? Amén. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos se gozan y cuántos quieren ser cristianos comprometidos con Dios? Debemos de ser cristianos comprometidos con aquel que está ahí arriba. Y el Señor ha hablado en nuestra vida y nos dice: el fin está cerca, el arrebatamiento de la iglesia será pronto. Debemos de levantarnos como iglesia del Señor y decir al Señor: Señor, ¿en qué te soy útil? Heme aquí, ayúdame a ser valiente, Señor. Mientras que tengo vida, tengo oportunidad todavía. El tiempo se nos fue, solo vamos a orar nada más. Pero digamos al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Amado Padre que estás en la gloria, una vez más has hablado en nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria. Y este pueblo, Señor bendito, que están delante de tu presencia, han escuchado una vez más tu palabra. Juntamente con ellos, Padre, hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que seamos una iglesia
comprometidos contigo, Señor. Señor, y al congregarnos en este lugar, sea para fortalecernos, para estar siempre, Señor, fortalecido y dispuesto para hacer tu obra, papá de la gloria. En el nombre del maravilloso Jesucristo, gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Señor. Amén y amén.